diferencia entre los animales y el ser humano, esa capacidad que tenemos de comunicarnos unos a los otros y que, bueno, pues llevada a los extremos se convierte en nuestra contra. Jueves, 18 horas. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Señor secretario, se abre la sesión. Denos cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 63 ordinaria, celebrada el martes 4 de julio del año en curso. ¿Alguna observación, señoras y señores ministros? No hay. En votación económica se aprueba. Queda aprobado. Continuamos, por favor. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 62/2016, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bajo la ponencia del señor ministro Pardo Rebolledo y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Continuamos entonces con el análisis de este asunto. Le voy a dar la palabra, como así había quedado en la sesión anterior, al señor ministro Lainez, por favor. Gracias, ministro presidente. Para señalar mi posición frente al proyecto, yo no comparto tampoco la interpretación conforme y yo me pronunciaría por la validez del precepto constitucional, es decir, porque sí es del precepto impugnado, por considerar que sí es acorde con la Constitución Federal. Ya se ha señalado aquí, yo quiero recordar en qué contexto se emite esta reforma hoy impugnada. Y fue precisamente en esta serie de este paquete de medidas o de reformas previas al inicio del sistema penal acusatorio, donde se hicieron algunos ajustes al Código Penal Nacional y a otras disposiciones, entre ellas a la Ley de Amparo, precisamente en la parte impugnada. Y el objetivo fue armonizar, como ya se dijo aquí, desde el inicio de la implantación en nuestro país del sistema penal acusatorio, tanto a nivel constitucional como reglamentario. Una de las grandes interrogantes fue precisamente cómo armonizar este nuevo sistema y los principios de oralidad, de inmediatez y de continuidad con los efectos protectores del juicio de amparo, sin desde luego nulificar los beneficios del juicio de amparo. Y fue debido precisamente a este reto de armonizar el nuevo sistema penal, hasta entonces ajeno a nuestra tradición jurídica, con la ley de amparo, es que se van dando estas distintas reformas. Yo creo que el contexto es importante señalar a qué obedece este último ajuste. Si me permite, yo sí también creo que es importante que recordemos cómo está estructurada esta figura de la suspensión en el juicio de amparo en la propia ley. El artículo 126 empieza señalándolo cuáles y en qué casos procede la suspensión de oficio. Creo que es importante. Primero, hay una suspensión que es de oficio, no se requiere ninguna solicitud y se concede de oficio y de plano cuando se trate de actos que importan peligro de privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzadas de personas o algunas de las prohibidas por el artículo 22. Estamos aquí en la suspensión de oficio de plano. El artículo 128 regula la suspensión a solicitud de parte y
aquí en este mismo artículo empiezan las excepciones. La primera es siempre y cuando no se siga, fracción 2 del 128, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Primera excepción. Segunda excepción, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona, que es las medidas de protección, por ejemplo, a testigos y víctimas, y la parte impugnada, ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por la autoridad. Siguiente excepción, las normas generales, actos o omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica. En esta tesitura, en mi opinión, el artículo 129 lo que hace es desarrollar la primera de las excepciones, es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por eso el 129 dice, se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión y vienen todas las distintas causales. En este contexto, para mí el 128 sí trae en 3 párrafos distintos, fracción 2, en el siguiente párrafo y en el último, las excepciones a la suspensión. Ahora bien, en cuanto a la norma impugnada, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de técnicas de investigación y de medidas cautelares. En cuanto a las técnicas de investigación, me parece a mí que estas son primero de realización inmediata. Estamos hablando del levantamiento de la cadena de custodia, la inspección del lugar o hecho del hallazgo, el reconocimiento de personas, la inspección de un lugar distinto a los hechos del hallazgo, que se dan como parte de los indicios que la policía recaba dentro de una investigación y que van a ir a una carpeta de investigación, que no son pruebas, porque las pruebas, recordemos que en el nuevo sistema se desahogarán frente al juez y que formarán parte de la carpeta de investigación que estará a disposición de la defensa precisamente para verificar que estas pruebas se hayan o que no haya habido alguna violación en perjuicio del inculpado. Yo no puedo asegurar a 100%, por el contrario, que no puede haber alguna violación, alguna de estas actuaciones que sean contrarias a derecho, pero el Código Penal Nacional también señala que en este caso son nulas de pleno derecho. Formarán parte de la investigación, formarán parte del procedimiento en caso de que se acredite cualquier ilegalidad o violación a derechos humanos en el recabarse estos indicios que luego pueden ser pruebas. Lógicamente serán parte de los recursos ordinarios y del juicio de amparo, que puede llevar incluso a anular todo el procedimiento penal. Pero me parece a mí que son hechos no suspendibles per se. El segundo tipo son las medidas cautelares. Estamos hablando de una medida cautelar que ordene el juez de control, como la presentación periódica ante el juez, la prohibición de salir de una región o de salir del país, la separación inmediata del domicilio, por ejemplo, en un caso de violencia intrafamiliar. Es importante, lo señalaba el ministro Cosío en su intervención en la ocasión pasada, pero creo que es importante recordar cómo se toman en el nuevo sistema estas medidas. Y estas medidas cautelares, la manera en que se toman está en el artículo 157 del nuevo Código Adjetivo. Son resueltas por el juez de control en una audiencia pública con presencia de las partes, donde el juez escucha a las partes, tanto al inculpado y su defensa, como a la fiscalía, e inclusive a la víctima, quienes van a dar todos sus argumentos de legalidad, de constitucionalidad e incluso argumentos metajurídicos que van a llevar al juez a tomar la determinación si impone una medida cautelar o no, o bien qué tipo de medida. Desde luego que estas, como bien lo dice también el código, todas son
impugnables todo este tipo de actuaciones. Y lo más importante también, que son revisables. Esto significa que independientemente de que el juez haya decidido la orden de colocar un brazalete o electrónico o bien la separación en el domicilio, me dirán ustedes, bueno, pero es que desde la separación del domicilio puede considerar la persona que separan que hay una violación y debería proceder la suspensión. Yo digo no. Esto fue decidido por un juez de control que, como decía el ministro Medina Mora, va a tener por efecto precisamente controlar que no haya violación a derechos humanos desde esa fase del procedimiento. Toma una decisión. Esta decisión, además, es revisable, es decir, que la persona afectada va a poder solicitar en cualquier tiempo que se revise o una vez más en audiencia pública esta medida para que pueda ser cambiada, variada o de plano nulificada. Por lo tanto, para mí tampoco no me parece que entra dentro de la racionalidad del legislador el que en estos dos tipos de medida en específico, como el de la protección a testigos que está o víctimas, las medidas de seguridad, considere que no debe de proceder la suspensión. Se ha dicho aquí, y es cierto, el hecho de que procediera no significa que se otorgue en automático, es una valoración del juez. Es cierto, pero no hay que olvidar que su negativa sí conlleva la interposición de recurso de queja o de revisión, de queja si es la provisional o de revisión si es la definitiva, y forzosamente llevan a hacer muchísimo más largo el proceso penal cuando estas medidas, tanto técnicas de investigación como estas medidas cautelares, van acorde, sobre todo las segundas, con la presunción de inocencia, con no tener a todo mundo detenido y que lleva a que estas medidas agilicen el procedimiento, garantizando la presencia del inculpado sin que esté privado de su libertad. Por eso yo creo que sí es racional y es proporcional lo que hace el legislador en este punto. Me preocuparía una, y que yo creo que también a todos ustedes les preocupan, y es la medida cautelar de la prisión preventiva. Es cierto que es una preocupación inválida. Pero, como bien dijo la ministra Margarita Luna Ramos, yo creo que la medida de cautelar de prisión preventiva sí se regula por separado. O entra de oficio en el artículo el 126, o es de las que entra de oficio porque ponen en peligro la libertad, o está regulada en el artículo 166. No hay duda de que en este caso procede la suspensión. El artículo 166 de la Ley de Amparo dice: cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad dictada por autoridad competente, estará lo siguiente. Fracción primera, si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa, a que se refiere el artículo 19, la suspensión solo producirá el efecto, etcétera, etcétera. Fracción segunda, si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido bajo las medidas de aseguramiento, etcétera, etcétera. Es decir, se regula la medida cautelar, suspensión, en la medida cautelar de prisión preventiva por cuerda separada en el artículo 166. Es decir, que la Ley de Amparo sí sigue tutelando que esta medida, como la prisión preventiva, no hay duda que es suspendible, no entraría en estas medidas cautelares de que nos habla el 128, porque hay regla especial en cuanto a la privación, a la medida cautelar de privativa de libertad. Por eso yo considero, o por eso yo me pronunciaría, porque creo que es racional la medida, no es violatoria de la Constitución, la reforma, y por lo tanto yo votaré por la validez. Gracias. Gracias, señor ministro Lainez. Tiene la palabra el señor ministro Franco, por favor. Gracias, señor presidente, señoras y señores ministros. Seré muy breve. Yo estoy por la invalidez total del precepto, he escuchado todas las intervenciones con mucha atención y sigo convencido
de que lo correcto constitucionalmente y para el sistema que trata de protegerse con esto es precisamente invalidar esto. Ya se ha hecho mención a la regla fundamental que está establecida en la Constitución, en la fracción 10 del 107 constitucional, en donde se señala claramente que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. A mí me parece, y el ministro Lainez se refirió a las dos figuras comprendidas en la excepción para que el juez no pueda suspender, ¿no?, que son la de ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. A mí me parece que en ambos casos, y revisando todas las causas que se establecen en la ley reglamentaria, que es el Código Nacional, precisamente se da el supuesto constitucional en donde, en mi opinión, el juez debe tener la posibilidad de precisamente analizar si ante la ponderación del buen derecho y del interés social, ¿verdad?, debe proceder o no la suspensión. Quiero hacer notar nada más, puesto que me sumo a los argumentos que ya se han esgrimido por quienes han estado en esta posición, que me parecería también más preocupante en el caso de las técnicas de investigación, porque efectivamente el ministro Lainez se refirió genéricamente, pero yo quiero precisar que dentro de las técnicas de investigación hay un conjunto en 13 fracciones en donde no interviene el juez, son decisiones del Ministerio Público e inclusive el propio Código acepta que sean las policías y no son menores las actuaciones que pueden desarrollar sin ninguna intervención del juez. Consecuentemente, a mí me parece que debe mantenerse el principio general señalado en la Constitución y que además genera certeza jurídica para todos, en lugar de abrir una llave que puede tener consecuencias importantes, porque no tendrían ya remedio ciertas de las actuaciones que están establecidas y que pueden realizar, tanto con autorización del juez de control como sin autorización. Por todas estas razones, y siendo muy breve, estoy por la invalidez total de la porción normativa impugnada. Gracias, señor ministro. Yo también brevemente señalo de entrada que estoy por la invalidez de esta norma. En ese sentido, de alguna manera coincido con la primera parte del estudio que hace el señor ministro Pardo, que pone a nuestra consideración, por muchas de las razones que se han señalado, entre otras, como se decía el señor ministro Saldívar, la de que se impide la ponderación del juez en cada caso en particular para que pueda determinar el beneficio o no de la medida cautelar ante posibles hechos violatorios de garantías. Por otro lado, el hecho mismo de que debemos reconocer que en la realidad se pueden dar asuntos o circunstancias que aun cuando sean medidas hechas con este excelente propósito de investigación, de cualquier manera la autoridad podría violar garantías y en ese sentido creo que el juez, haciendo una ponderación, podría llegar a la conclusión de que procede conceder la suspensión. Sin embargo, la disposición como está establecida le impide cualquier razonamiento al respecto y hace que el juez no tenga la posibilidad de otorgar, aun cuando en algún momento pudiera encontrar justificado o justificable el haber otorgado la suspensión y que a su vez pudiera llegar a generar hasta actos irreparablemente consumados. Yo en ese sentido, para no repetir ya muchos de los argumentos que se han dicho, también estaré por la invalidez de la norma cuestionada. Continuando con la discusión, ha pedido la palabra el señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Sinceramente, ya con las siguientes intervenciones, a partir de que lo solicité, prácticamente ha quedado expresado aquello que yo quería señalar. Lo resumo muy concretamente. Lo ha dicho el señor
ministro Franco González Salas en atención al argumento para sostener la validez de esta disposición en razón de que las medidas cautelares son tomadas y vigiladas por un juez de control. Las técnicas de investigación no lo son, y en esa medida tampoco tenemos la certeza de que están garantizadas por un juez, de suerte que uno de los dos supuestos, por lo menos el de las técnicas de investigación, ya no caería dentro del ámbito en el que esta nueva modalidad de enjuiciamiento penal que le entrega al juez de control una participación fundamental en la vigilancia y conducción del proceso a efecto de que éste se apegue en lo posible al orden jurídico y en mayor medida se respeten los derechos de quienes intervienen en él, ya no quedaría dentro del espectro en el que el juez de control pudiera darnos la seguridad de que su participación garantiza la aplicación propia del derecho, pues sin prejuzgar que esto llegara a suceder, las técnicas de investigación en su inmensa mayoría quedan fuera de su alcance, fuera de su control y ya no tendrían por lo menos la presunción de que han sido vistas y autorizadas por aquel juez que, como bien dijo el señor ministro Medina Mora, a todos nos deja la sensación de que con su participación las cosas se harán más apegadas a derecho. Y por el otro lado, las antinomias que produce esta adición son evidentes. Una de ellas fue destacada por el señor ministro Lainez. Con el 166 de la Ley de Amparo se establece un diverso tratamiento en el supuesto específico de las medidas cautelares privativas de libertad. Lo que aquí tenemos y tratamos de salvar es qué sucedería con una demanda de garantías en donde se solicita la suspensión contra una medida cautelar que implica privación de la libertad. Bajo esa perspectiva, la primera lectura que llevaría al juez a determinar una solución sería el 128, pues en él se le impide categóricamente entregar la suspensión. No obstante lo anterior, quizá podría voltear al capítulo de la suspensión en materia penal y allí advertiría que si no se trata de un delito grave y no se pone en riesgo a la sociedad, pudiera concederla. Frente a una y otra circunstancia, tendría que tomar una decisión. Probablemente aquí todos trataríamos de incidir en el sentido de que atendería a aquella en que tiene la oportunidad de discernir si le entrega o no, pero también habría quien pensara que hay una prohibición expresa que le impide entregar esta suspensión. Por de pronto hoy una cosa sí es común en todos. Estamos encontrando una forma poco dúctil de darle entrada a una disposición legal, pues choca por su mera incorporación con muchas de las que ya existen. Y son ejercicios interpretativos complejos los que hacen llegar a una solución en cada caso. Cuando una norma provoca muchas más dudas que las certezas que genera con su establecimiento, desde luego tiene que pensarse muy seriamente que quede fuera del orden jurídico, pues la realidad siempre plantea casos en los que si no se atienden con la celeridad y el cuidado necesario, como puede ser los valores que implica una suspensión, evidentemente los perjuicios de una disposición así serían infinitamente mayores que los beneficios que con ello pudiera traer. La única aportación que en realidad pudiera hacer con esta intervención sería decir, regla general es que cuando el juicio de amparo o la suspensión no son efectivos para alcanzar un determinado resultado, estamos frente a un recurso que no cumple con la normatividad de la Convención Americana. Y en esa medida creo que deberíamos, bajo esta perspectiva, privilegiar lo que tanto aquí se ha querido impulsar, que cada caso concreto reciba la ponderación necesaria del juez con todos los elementos que la propia ley de amparo le ha entregado. Es eso lo que tenía interés en refrendar. Lo cierto es que ya en la palabra fue expresado con antelación por otros señores ministros.
Gracias, señor ministro presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña, por favor. Sí, gracias, señor presidente. Yo ya me pronuncié sobre la invalidez de este precepto, pero sí me gustaría puntualizar determinadas cuestiones que he estado oyendo a partir de la discusión. En primer lugar, yo creo que a mi juicio tendríamos que precisar que no estamos analizando si se debe conceder o no la suspensión respecto de técnicas de investigación o la concesión de medidas cautelares. Ese no es el tema. El tema es si el legislador, al establecer una norma, una regla expresa que impide al juez de distrito analizar si concede o no la suspensión, resulta violatoria del artículo 107 constitucional. Ese es el punto. No es si procede o no la suspensión de concesión o negativa. Eso no está discusión. Lo que está discusión es una regla que le quita facultades al juez de distrito para que sea él el que decida si concede o niega suspensión. Ahora, el artículo 128, como refirió el señor ministro Lainez, lo que establece es que se decretará la suspensión cuando la solicita el agraviado y no se siga a perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Este artículo se ha interpretado por esta Suprema Corte en el sentido que son los requisitos para conceder la suspensión. La segunda sala, recientemente en esta época, tiene tesis de jurisprudencia en el sentido de que, acorde con el artículo 107 constitucional, para conceder la suspensión se debe hacer un análisis simultáneo de la apariencia del buen derecho y el interés social. Y en ese sentido, cada juez deberá analizar en el caso concreto lo que proceda atendiendo a la apariencia del buen derecho y al interés social. Y en el caso concreto. Cuestión aparte es la norma que estamos analizando. Como decía el ministro Pérez Dayán, en el artículo 166 se estableció ya la regulación de la suspensión tratándose del nuevo sistema. Y específicamente tratándose de medidas cautelares, que es diferente a la prisión preventiva oficiosa decretada por el juez. Esto es, tratándose de medida cautelar que derivó de una solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido ante el juez del control, hay una regla específica para prisión preventiva. Este artículo, que es el 166, posteriormente, el 17 de junio de 2016, se establece la regla que estamos analizando. Esta regla es muy clara en la parte que estamos nosotros, que fue impugnada por la comisión, en la que dice: no será objeto de suspensión la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Es decir, no estamos viendo si se debe conceder o no la suspensión, es que no pueden ser objeto de suspensión. La ponderación entre el perjuicio y el interés social y el orden público será cuestión de cada juez, es decir, si se decreta una medida cautelar que a juicio del juez cumpla con la apariencia del buen derecho porque pasó por el control precisamente del juez de control, valga la redundancia, y porque además se sigue perjuicio al orden público, del interés social, será facultad del juez decidir si niega o concede la suspensión. Pero lo que estamos analizando es una regla adicionada a la ley de amparo con posterioridad, que fue en 2016, donde ya establece que el juez no va a ser objeto de suspensión las órdenes, la ejecución de técnicas de investigación o medidas cautelares. Eso es lo que estamos analizando. La prohibición absoluta del legislador al juez de distrito ni siquiera puede ser objeto de análisis.
Yo sí puse como ejemplo la prisión preventiva, pero si vemos las medidas cautelares que establece el artículo 155, existen otras medidas cautelares que son privativas de libertad, como podría ser el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada. Y también hay otra, el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga. Estas son medidas cautelares que quedan completamente fuera del control de una suspensión por parte de un juez de distrito. No quiere decir que conceda o niega, va a negar o conceder el juez de distrito, no está en función de eso. Es cierto que el juez de control procurará, analizando y tomando todos los principios que la ley establece, procurará no violar, y así deberá ser, derechos humanos. Pero si lo hace, para eso está el juez de distrito y para eso está el juicio de amparo, precisamente. Y el que quede fuera de objeto de suspensión este tipo de medidas, yo considero que sería violatorio del artículo 107 constitucional al quitarle la facultad al juez de distrito de analizarlo en el caso concreto, tal y como lo establece el proyecto en sus considerandos. Por otra parte, el hecho que decía el ministro Lainez, que esto va a llevar un retraso, uno, no necesariamente porque la suspensión se lleva por cuerda separada. Dos, el hecho de que no sea objeto de suspensión tampoco va a remediar lo que aparentemente se evitaría al decir que no es objeto de suspensión, porque pueden pedir la suspensión y el juez se las va a negar porque no son objeto de suspensión y entonces se va a ir a queja o a revisión y los mismos efectos que comentaba el ministro Lainez se pueden producir. Y lo que aquí estamos analizando es la constitucionalidad de esta regla en específico que elimina facultades al juez de distrito para analizar conforme al artículo 107 constitucional la procedencia o no de la medida cautelar. Gracias, señor ministro presidente. Gracias, señora ministra. ¿Está a su consideración, señores ministros? Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Desde luego, sin el afán de polemizar ni de convencer, simple y sencillamente manifiesto lo siguiente. Es muy cierto, como lo dice la ministra Piña, que la idea fundamental es determinar la constitucionalidad del artículo en función de si, conforme al 107 constitucional, se está vedando la posibilidad de que ciertos actos no sean objeto de la suspensión. Yo coincido. Y que en un momento dado, sí es verdad también de que hay ciertos requisitos para la procedencia, pero eso es cuando procede la suspensión, no cuando no es objeto de suspensión. Yo en eso coincido plenamente. Lo que sucede es que en este caso concreto, yo lo que veo es que armonizando el sistema en el que se establece en la ley de amparo, la forma en que se procede y tramita y resuelve la suspensión, en este análisis armónico de cómo procede, yo entiendo que la prohibición de no objeto de suspensión que se establece en el artículo 128, en mi opinión no es absoluta, y se advierte de la lectura precisamente del sistema de suspensión y de los otros artículos que la regulan. ¿Por qué razón? Porque nos dice regla general, tal como lo dice el proyecto. Si nos quedamos con la regla general, pues sí, esa es la regla general y se está vedando en absoluto la posibilidad de que ciertos actos no se le dé la oportunidad al juez de amparo de ponderar si esto procede. No, simplemente se dice no son objetos. Si nos quedamos solo con la lectura del 128, pues yo estaría en la mejor disponibilidad también de decir es inconstitucional. Sin embargo, este artículo no es aislado, este artículo forma parte de un sistema en la propia ley de amparo de cómo se maneja esta suspensión. Y entonces, esta regla general, en mi opinión, leyendo los demás artículos
que establecen la procedencia, la tramitación y la resolución de la suspensión, no resulta ser absoluta. No resulta ser absoluta, ¿por qué razón? Porque dice, no procederá o no son objetos de la suspensión, que equivale a lo mismo no procede la suspensión. Esa es una forma de redactar. No son objeto de la suspensión estos actos. Pero cuando leemos otros artículos en donde ya se está determinando de qué manera se establece la procedencia y de qué manera se regula esta suspensión, pues vemos que esa regla no resulta ser tan absoluta. Y no resulta ser tan absoluta porque ya cuando hablamos de procedencia de la suspensión se establecen situaciones como que la idea de que se viole el orden público y el interés general pues hacen que tampoco proceda. Bueno, si no procede, pues también entendemos que esos actos no son objeto de suspensión y entrarían dentro de la misma regla del 128. Sin embargo, nos dice, te doy ejemplos de cuáles son estos artículos que tampoco entrarían en esta regla de procedencia de la suspensión, y dentro de estos nos dice aquellos que permitan la consecución de los fines y efectos de un delito. Bueno, estamos en un procedimiento de esta naturaleza. Está también entendido como todo esto en lo que no va a proceder la suspensión o no va a ser objeto de la suspensión, aquellos actos que nos van a impedir esto. Pero el mismo artículo en la parte final tiene un párrafo donde nos dice, no obstante todos los ejemplos que te he dado, el juzgador de amparo, cuando considere que esto es conveniente porque hay una excepción, porque esa es la regla general, cuando considere que hay una excepción a lo dicho, pues está dentro de las posibilidades de ponderar y determinar si procede o no. Entonces el mismo artículo lo está estableciendo. Es cierto que dentro de alguna de estas medidas hay cuestiones relacionadas con la privación de la libertad, con la prisión preventiva, y esto pues tampoco podemos decir que entra dentro del absoluto no objeto de suspensión. No entra dentro de este absoluto. ¿Por qué razón? Porque hay un artículo específico, 166, donde nos dice, cuando hay privación de libertad, debes conceder la suspensión en estos términos y en estas condiciones y con estos requisitos. Entonces, es un sistema. Y en este sistema se está estableciendo pues algunas excepciones a lo que constituye la regla general. Por eso les decía, a mí la interpretación que da el proyecto no me parece mala, lo único que yo no parto de la inconstitucionalidad. Y yo digo, no es una interpretación conforme, para mí es una interpretación sistemática porque basta entender el sistema. Pero incluso mencionaría que hay otros ejemplos de la propia ley de amparo donde ni siquiera hay excepciones y nosotros, como operadores jurídicos de la ley, los hemos aplicado a sus excepciones, aunque la ley no nos diga que se puede aplicar en excepciones. Y cito un ejemplo. Por ejemplo, para la procedencia del juicio de amparo. Para la procedencia del juicio de amparo tenemos muy claramente el hecho de que cuando se trata de admisión o desechamiento de pruebas, pues son violaciones no recurribles en juicio de amparo indirecto. Tienes que esperarte al dictado de la sentencia definitiva y junto con ella combatirlo. Esa es la regla general. Entonces, pues en automático, cuando normalmente llega una demanda de amparo en donde se nos está diciendo el acto reclamado es un desechamiento o una admisión de pruebas, pues en automático se desecha. ¿Por qué? Pues porque está dentro de el supuesto establecido por la propia ley de amparo de que eso no es impugnable de inmediato en juicio de amparo indirecto, que hay que esperarse al dictado de la sentencia, si esta nos es adversa, entonces combatirla junto con ella en amparo indirecto, en amparo directo. ¿Y qué ha sucedido en la práctica? Pues de repente nos llegó por ahí algún asunto donde nos decían, se acaba de admitir esta prueba, te combato la admisión de esta prueba y te la combato porque en esa prueba lo que se me está pidiendo es que yo otorgue mi secreto industrial. Yo sé que tú no aceptas la procedencia del juicio de amparo en admisión o desechamiento de pruebas, pero en este caso concreto hay una violación a un derecho sustantivo. ¿Y qué hicimos? A pesar de que siempre ha dicho admisión o desechamiento de pruebas, la ley, no admitas de inmediato la procedencia,
Claro que la admitimos y se concedió la suspensión. ¿Por qué razón? Porque aquí era una violación a un derecho sustantivo y no necesitamos ni siquiera que la ley de amparo nos estableciera una excepción a la posibilidad. Eso es la ponderación y el criterio del juzgador en el caso concreto. En este caso concreto, hasta la propia ley de amparo está estableciendo la posibilidad de una excepción y nos está dando reglas para manejar parte de esas excepciones. Por eso yo digo, sí, hay una regla general de prohibición para la procedencia de la suspensión o para el objeto, como ustedes le quieran llamar, de la suspensión de ciertos actos. Pero de alguna manera nos está estableciendo un sistema donde en la lectura de ese sistema nos está diciendo que hay excepciones y que esas excepciones son ponderables respecto de si son objeto o si es procedente o no, como le quieran llamar, la suspensión. Entonces, por esa razón a mí me parece, sí es constitucional, pero desde luego dándole esta interpretación sistemática con este capítulo de procedencia, tramitación y resolución de la suspensión. Y por otro lado, nada más mencionar que cuando se trata de todo lo señalado en las técnicas de investigación, pues sí, efectivamente, el juez no participa en las técnicas de investigación. Si vemos el 227 y siguientes, en las técnicas de investigación participa la policía, participa el MP, pero ¿qué? ¿Vamos a pedir amparo para que se diga, no resguarden el lugar, concedan la suspensión? Pues para empezar es un procedimiento. De entrada ni siquiera sería procedente el amparo y de entrada ni siquiera sería procedente la suspensión, porque nadie va a paralizar un procedimiento. Que además en técnicas de investigación se lleven el sigilo. ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo por la autoridad que está procurando, no la autoridad que está administrando justicia. Entonces, por esa razón creo que son situaciones muy diferentes y muy específicas y con el debido respeto a quienes opinan lo contrario. Por eso, en mi opinión, el artículo es constitucional, nada más que hay que entenderlo en el sistema que establece la propia ley de amparo y que no es absoluto y que sí da la posibilidad, excepcionalmente, de ponderar. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más, señores ministros? El señor ministro Cosío. Sí, en relación con la fracción décima del artículo 107, yo creo que hay que distinguir tres cosas que están muy claramente señaladas. Primero, el objeto de la suspensión, los casos de la suspensión y las condiciones de la suspensión. El párrafo lo dice, yo creo que de forma bastante clara. Los actos reclamados podrán ser objeto de la suspensión, primer tema, en los casos, segundo tema, y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria. Son tres cuestiones. Entonces, desde luego, no está señalando la fracción décima del 107 los casos, ni los modos, o las condiciones, ni los objetos. Esto lo está determinando o lo está delegando para el legislador. La pregunta es esta: ¿es disponible para el legislador la determinación de los objetos de la suspensión o no? Para mí este es el tema central. Si dijéramos desde aquí no, es decir, nunca puede el legislador determinar qué es objeto de la suspensión o no puede hacerlo bajo determinadas modalidades, la primera parte del proyecto tendría sentido. Cuando estuvimos analizando el tema de la ley de telecomunicaciones, esto ya hace varios años, no era esta integración, esta Corte reconoció que en materia legal sí podíamos reconocer la situación del objeto. Después lo llevaron a Constitución y entonces este asunto quedó superado porque se dio un cambio constitucional, salvo que dijéramos que también al constituyente o al órgano reformador le está prohibido la determinación del objeto, entonces sí estaríamos en una situación diferenciada. Pero aquí la pregunta que me parece central es: ¿tiene el legislador o no la posibilidad de determinar su objeto o qué cosas van a ser objeto de suspensión? Materia de suspensión, objeto es una palabra antigua que usa la ley desde siempre, pero materia de suspensión. Si decimos no, como parece ser la posición de algunos compañeros, pues entonces sí tiene razón por la invalidez. Pero a mí no me parece que tenga esta posibilidad del objeto una condición absoluta. Es decir, el legislador nunca puede definir o nunca puede excluir la materia de la suspensión dentro de un juicio de amparo.
Me parece que el legislador evidentemente va a definir los casos, pues eso ya es una, y las condiciones también, y sobre eso puede haber el análisis de legalidad. Pero si aceptamos que el legislador, como es mi caso, sí puede disponer del objeto, me parece entonces que pasamos a un segundo tipo de análisis. ¿Bajo qué casos y qué condiciones es razonable que el legislador disponga del objeto o materia de la suspensión? Y me parece que entonces sí entramos en una condición de un ejercicio de razonabilidad. Si el legislador puede decir, en estos casos no voy a otorgar la suspensión, podríamos decir, muy bien, ¿por qué no la vas a otorgar? Porque me parece que suceden o podrían suceder cosas en ese sentido. Y esta es la condición que se presenta, me parece, con interés público en la propia legislación. Ahora bien, en el caso concreto, y partiendo del hecho que el legislador sí puede disponer del objeto, que esta es la premisa central del asunto, ¿es razonable la manera en que el legislador lo está haciendo o no? Desde mi punto de vista, sí. ¿Por qué razones? Primero, porque me parece que está tratándose de contender con dos sistemas, un sistema de amparo y un sistema de juicios que tienen que desahogarse de manera oral. Los dos tienen condición constitucional, los dos están señalados y me parece que la condición que se está haciendo es la de armonización. Ya hemos dicho que el artículo 128 no se refiere a cualquier medida cautelar ni a cualquier técnica de investigación en esta prohibición, sino solo a los autorizados por autoridad judicial. Es decir, no estamos hablando que el Ministerio Público haga o deje de hacer, esos son casos muy interesantes, pero no son los que se refiere el artículo 128 en este párrafo en su última parte. Que el Ministerio Público haga o no haga, me parece que esos actos sí son impugnables y esos actos sí son suspendibles. Aquí nomás nos estamos refiriendo a autoridad judicial. Creo que no vamos a entrar aquí a discutir que si el Ministerio Público es autoridad judicial, eso me parece que es otra discusión. ¿Qué autoridad judicial es esta? Es una autoridad de juez de control. En este país, hasta donde yo entiendo, el artículo 14 dice que ciertos bienes solo son disponibles por juez, pues no dice que sean disponibles por juez de amparo, son disponibles por cualquier juez. La privación de la vida, de la libertad, de los papeles, de las posiciones y los derechos son por juez. No quiere decir, insisto, que todos tengan que ser por juez de amparo. Que exista la posibilidad general de impugnación es una cosa distinta, pero en los sistemas ya desde hace muchísimos años o siglos inclusive, ciertos valores sociales que nos parecen de una extraordinaria importancia, se los encomendamos a su afectación solo a los jueces. Y aquí hay un juez. Es un juez de control, no es un ministerio público, ni es una organización, ni es un juez de control, perfectamente. Ese juez de control toma determinaciones judiciales sobre las técnicas de investigación y las medidas cautelares. Yo no estoy analizando aquí cuáles medidas cautelares son buenas o son malas, ese no es el comentario. Si hay una medida de privación y si la prisión preventiva, bueno, eso lo veremos en otra condición, pero aquí nadie me parece que va a decir, es que esa medida es mala y consecuentemente la suspensión. Bueno, pues esto me parecería que entonces sí entraríamos a un análisis del universo entero a partir de las condiciones de la suspensión. Creo que este tampoco es el problema. Entonces, el asunto central es razonable que un juez de control tenga a su cargo la determinación de unas determinadas medidas en un proceso que ha quedado en unas partes bien, en otras regular y en otras francamente mal, para efectos de tratar de controlarlo? Yo creo que sí. ¿Existen recursos y medios ordinarios de defensa contra esas determinaciones del juez de control? Pues hay revocaciones y hay apelaciones, y contra esas revocaciones y apelaciones hay la posibilidad de impugnar mediante el amparo. Yo creo que este es el asunto del recurso judicial efectivo que también está establecido en los convenios internacionales. No veo que el recurso judicial efectivo lleve la suspensión de los actos en la totalidad de los casos. No creo que la Corte Interamericana haya dicho una cosa de ese tamaño. Recurso efectivo es una cosa, deseablemente debía llevar suspensión, pero tampoco una cosa está concatenada con la otra como para que lleguemos al extremo, es decir, ahí donde no hay suspensión no hay recurso judicial efectivo. Me parece que las cosas no son en ese mismo sentido. Consecuentemente, y sintetizo, si al legislador puede determinar la condición del objeto adicionalmente a los casos y a las condiciones, por una determinación expresa del legislador, del constituyente, desde siempre, la anterior redacción decía prácticamente lo mismo, se ponía garantías y las garantías desaparecieron de la redacción que en la parte primaria es básica. Entonces, creo que la condición en este caso es preguntarnos, ¿es razonable que el juez de control pueda hacer este tipo de cosas? ¿Que la autoridad judicial pueda hacer este tipo de cosas? A mí me parece que es. ¿Y por qué? Porque además de que tiene una lógica en el proceso,
en el nuevo proceso penal para que éste se logre desahogar, proceso que tiene jerarquía constitucional, tiene un recurso judicial efectivo también en este mismo caso concreto. Me parece que se armonizan con sus complicaciones, lo entiendo yo bien, pero me parece que se armonizan esas dos cuestiones. Yo estoy por la validez, más allá de la interpretación conforme que muy interesantemente nos plantea el señor ministro Pardo, para efectos de garantizar estas mismas posibilidades. Gracias, señor presidente. Y la ministra, el señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Me parece que antes que nada es importante comentar al Tribunal Pleno que en la primera sala hemos estado haciendo esfuerzos para tratar de armonizar el nuevo sistema penal acusatorio con las reglas del juicio de amparo que ciertamente no se hicieron teniendo en cuenta este sistema que es completamente distinto al que veníamos manejando anteriormente. Este trabajo que está haciendo la primera sala no solo no está acabado, sino yo diría que está en los inicios para ver de qué forma va a jugar el amparo en el nuevo sistema sin generar un problema sistémico en el funcionamiento del sistema penal acusatorio, pero al mismo tiempo sin desproteger a quienes intervienen en los procesos, sean víctimas o acusados o procesados. Y si bien es cierto que se debe buscar esta armonización, esto no puede llegar al extremo de pretender que los jueces de control, como son jueces de control, ya son prácticamente jueces irrecurribles e infalibles. A mí me parece que esto es altamente peligroso. Por muy juez de control que sea, el amparo procede en principio contra sus actos y no hay razón alguna para que la suspensión tenga que jugar distinto. Lo que pasa es que desde un punto de vista de filosofía judicial se privilegia al legislador frente a la potestad jurisdiccional de los jueces, que a mí me parece que en casos de medidas cautelares es lo que se debe privilegiar. Las medidas cautelares y la suspensión lo es, tiene que analizar cada caso concreto y esa es la lógica de la nueva fracción o de la fracción vigente 10 del artículo 107 constitucional y esa es la lógica de la suspensión en la ley de amparo vigente. Y esta porción normativa que estamos analizando trastoca completamente el sistema de amparo y también afecta el sistema penal acusatorio porque de no haber suspensión se podrán por un lado generar daños irreparables y por otro lado se puede empezar a generar una cantidad de reposición de procedimientos y de juicios que me parece que va a salir peor el remedio que la enfermedad. La fracción décima del artículo 107 me parece que se debe leer e interpretar en conjunto. Dice, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia de buen derecho y del interés social. El punto es, como decía bien la ministra Norma Piña, si el legislador reglamentario del juicio de amparo tiene la potestad de excluir esta posibilidad del legislador del juez para ponderar la apariencia de buen derecho y la no afectación al interés social, porque la Constitución es muy clara y dice cuando la naturaleza del acto lo permita. La única manera o los únicos casos en que el juez no hará esta valoración es cuando la naturaleza propia del acto reclamado lo impide. Pero el artículo es clarísimo desde mi punto de vista. Dice, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión. No hace disponible del legislador que haya una determinada naturaleza o tipo de actos reclamados que no sean objeto de suspensión. Y lo único que tiene que hacer la ley de amparo es establecer los casos
las condiciones procesales, etcétera, en que se va a llevar a cabo esta suspensión, pero no excluir de suspensión, de objeto de suspensión, como lo hace esta fracción que está impugnando, que desde el punto de vista sí es categórica. Dice, no serán objeto de suspensión, punto. No es que el juez pondere o no pondere, no serán objeto de suspensión. Incluso se hablaba de cuando la ley establece los casos en que se afecta el interés social o el orden público. Creo que aquí es un problema distinto. Aquí no es que el legislador excluya como objeto de suspensión una determinada clase o categoría de actos reclamados, sino lo que hace, que sería materia de otro debate, es interpretar un concepto jurídico indeterminado como es el interés público. El legislador dice, debemos entender que se afecte este interés público o el orden social en estos casos, pero incluso el artículo 129 de la Ley de Amparo, en su último párrafo, después de detallar los casos en los cuales se afecta este interés público, orden público o interés social, dice, el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión aun cuando se trate de los actos previstos en este artículo, si a su juicio, con la negativa de la medida suspensional, puede causarse mayor afectación al interés social. Es decir, la propia ley de amparo en este artículo no elimina esta ponderación del juez. Lo que hace es decir, aún en esta determinación prima facie que hago yo como legislador de que se podría estar afectando el interés social y el orden público, tú, juez de distrito, puedes ponderar si en un caso esto te lleva a una decisión desfavorable y entonces se aplica la fracción décima del 107 constitucional. Yo honestamente no veo en qué se afecta el sistema penal acusatorio y sí me parece que se cercena de manera grave atribuciones de los jueces y se vulnera la esencia misma de la suspensión en el amparo al quitar del objeto de suspensión cierto determinado tipo de actos. Como bien decía la ministra Norma Piña, ya se verá después si en los casos concretos procede o no la suspensión. Esto no quiere decir en forma alguna que estemos diciendo siempre que haya una técnica de investigación o medida cautelar va a proceder la suspensión. Lo único que estamos diciendo, de ser procedente el amparo, porque se está tramitando, el juez tendrá que analizar cada caso concreto. Y a mí me parece que cuando se tiene temor de que los jueces vayan a exceder o que a partir de ahora vayan a otorgar siempre las suspensiones, se pasa por alto que el sistema penal acusatorio parte del supuesto de una enorme confianza al juzgador. En el sistema penal acusatorio el juzgador tiene un papel central que no tenía en el sistema anterior y si esto es así, por mayoría de razón, tenemos que tener una mayor confianza en nuestros jueces de amparo, en los jueces constitucionales, a los que les toca de manera directa velar por el respeto de los derechos humanos. Es cierto que los jueces de control también tienen función de respetar que el debido proceso se cumpla, etcétera, y pudiera ser que lo hagan de manera excelente, ojalá que así sea, pero también puede ser que sus decisiones estén equivocadas o por lo menos puedan ser discutibles u opinables. En tal caso, repito, de proceder el amparo, porque también, como dije al inicio, habrá que analizar, y lo estamos haciendo en la primera sala, de qué forma juega la procedencia del amparo ante el nuevo sistema penal acusatorio, pero una vez que se está tramitando el juicio de amparo, yo creo que queda en la facultad del juez, que tendrá que fundarla y motivarla adecuadamente y razonarla con solidez, si se otorga o no se otorga la suspensión en este tipo de casos. En mi opinión, no es disponible para el legislador qué tipo de actos pueden ser objeto de la suspensión. Pero aún suponiendo sin conceder que yo aceptara que lo fuera, me parece que esto no puede llegar al extremo de dejar sin ninguna naturaleza ni materia la facultad jurisdiccional de los jueces. El mismo artículo 129 deja al final esta posibilidad de ponderación de los jueces. Entonces, para mí incluso, aceptando que pudiera, cosa que no la acepto, me parece que esto no es razonable ni se justifica. Se justifica con base en que hay jueces de control, con base en que hay un nuevo sistema penal acusatorio. Por eso hay cierto tipo de actos que ya no van a ser materia de suspensión.
No veo yo honestamente una lógica constitucional que pueda justificar desde mi punto de vista los alcances de una norma que excluye de la suspensión un tipo de acto de constitución. Y yo no estoy hablando ni del recurso judicial efectivo ni la Corte Interamericana, estoy hablando de algo más cercano, la fracción 10ª del artículo 107 constitucional. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña, por favor. Sí, yo creo que es una forma de entender el 107. Ahora, yo en la primera parte de mi exposición sí hice referencia que sí existía, a mi juicio, por parte del constituyente, la facultad del legislador para establecer los casos. Eso lo establecí. Pero que este establecimiento de casos no podía quedar fuera del control para analizar la regularidad constitucional de esta facultad que se le otorgó al legislador. En ese sentido, yo analicé el artículo que estamos viendo. Y contrariamente a lo que sostiene el ministro Cosío, yo no lo encuentro razonable. ¿Por qué? Porque los argumentos que él expuso hace un momento está en función de que existe un juez de control que está encargado de y debe procurar el debido proceso y los derechos humanos, y porque además hay recursos. Y como hay recursos, con eso ya no procedería necesariamente a la suspensión y es razonable. A ver, si yo no lo comparto porque precisamente lo que estamos analizando son actos de autoridad, no el deber ser, sino lo que es. Y en ese sentido, al afectarse derechos fundamentales como son privación de libertad, entre otros, el establecer una medida tajante para que no proceda a la suspensión en esos casos, a mí no me parece razonable. Con el mismo criterio de porque existe el nuevo sistema penal y son jueces de control, y hay recursos y todo debe ser protegiendo el debido proceso y derechos fundamentales, yo podría llegar al absurdo de la improcedencia del juicio constitucional. Entonces, yo sigo considerando que aún sosteniendo que el legislador pudiese establecer los casos, el artículo que estamos analizando no es razonable y para mí sí es contrario a la Constitución. Gracias. Gracias, señora ministra. Señor ministro Cosío. Sí, es que, a ver, entiendo muy claramente las posiciones. Lo que pasa es que a mí me parece que se está haciendo una lectura de la fracción 10 como si dijera lo siguiente: los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Si este fuera el artículo, que más a mí me gustaría que este fuera el artículo, me parecería muy correcto. Pero en la lectura que acabo de hacer me salté una parte, y la parte dice: en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria. Entonces, el objeto de la suspensión podrá ser, más bien, el acto reclamado podrá ser objeto de la suspensión en los casos que determine el legislador. Creo que el sistema, a pesar de haber puesto una cosa tan interesante como la apariencia del buen derecho y del interés social, sigue teniendo enfrente al legislador. Insisto yo, si no estuviera la mención en los casos y las condiciones que determine la ley reglamentaria, sería una lectura que yo no podría más que compartir. ¿Qué es lo que, cuándo el acto reclamado puede ser objeto de suspensión? Es la pregunta que yo me hago al leer la fracción de en los casos que diga el legislador. ¿Qué quiere decir los casos que diga el legislador? Cuando el legislador autorice, señale, establezca cuáles son esas condiciones del objeto. Esa es la lectura que yo hago. De otra forma, insisto, sería tanto como decir: lo que dice la fracción 10 no lo dice porque el legislador no puede establecer los casos en que el acto reclamado será objeto de suspensión. Y esto sí creo yo, entiendo el punto. Sería deseable que los jueces tuvieran una enorme discrecionalidad para, frente a cualquier acto reclamado, sin cortapisas de interés público, campaña del alcoholismo, etcétera, o lo que fuere, dijera: este acto reclamado, así, sin pasar por ley, yo, con una enorme delegación jurisdiccional,
lo preveo, lo considero y lo planteo, pues yo estaría muy de acuerdo con eso. Creo que hemos llegado a un punto donde nuestros jueces tienen capacidad para ello, pero no se quitó en la reforma de junio del 11 la condición de que ese objeto de la suspensión se dará en los casos. ¿Qué se refiere a los casos? Para diferenciar, después dice las condiciones. Las condiciones es una cuestión distinta. Primero dime cuáles son los casos y después te digo qué condiciones. Condiciones son fianzas y las cosas que conocemos. Entonces creo que aquí sí hay una diferencia importante que no quedó en el caso. Es más, yo he llegado a pensar que al haberse agregado bajo las reglas legislativas de los casos la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, se estableció un requisito adicional. ¿Por qué? Porque además de que se otorgará la suspensión, tengo que ver si se van a generar esas condiciones adicionales. Pero en fin, esa es una posibilidad simplemente que me parece que quedó no completamente dada. Es decir, no acabamos de dar el paso de la delegación completa hacia el juez porque tenemos la intermediación del legislador en este caso. Segundo, yo no entiendo lo que me decía la ministra Piña. Me refería al juez de control y a los recursos simplemente para considerar el tema del recurso judicial efectivo, cosa que desde luego ella no planteó. Yo me estaba refiriendo a la lógica general para establecer la razonabilidad del procedimiento y el proceso penal. Ayer tuvimos una discusión sobre procedimiento, proceso y juicio penal, para las tres cosas muy interesantes que tenemos en el nuevo sistema, más la condición del sistema de amparo. A eso es a lo que yo me refería. Creo que la manera en que se pueden armonizar los dos sistemas con los que estamos tratando, y lo decía muy bien el ministro Saldívar, tratando de ajustar, tratando de convivir, tratando de organizar, yo lo veo como lógica general del proceso oral acusatorio más que como el tema. Ahora, al final de cuentas, sí, esto sí me importaba destacarlo, el artículo 14, insisto, se está refiriendo a esa disponibilidad de bienes por jueces, no por jueces de amparo. Que esas decisiones de jueces de amparo sean revisables, desde luego esto es así, pero hay una determinación de disponibilidad de bienes que socialmente nos parecen de extraordinaria importancia a partir de esta intervención del propio juez. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Como ya todos hemos participado, tiene la palabra el señor ministro ponente para que procedamos a la votación. Sí, gracias, señor presidente. Desde luego que ha sido muy enriquecedor el debate y a mí, curiosamente, pues me confirma en la postura que había yo propuesto inicialmente. En realidad me parece que este precepto, el que ahora se impugna y que establece que no serán objeto de suspensión los actos que ahí se precisan, técnicas de investigación y medidas cautelares autorizadas judicialmente, recogen lo que pues ya desde hace varias épocas del Semanario Judicial de la Federación había venido estableciendo esta Suprema Corte de Justicia, es decir, que no procedía la suspensión contra la investigación que se llevaba a cabo por parte del Ministerio Público en la integración de una averiguación previa conforme al sistema anterior. Esa era una norma que se aplicó durante muchos años y en consecuencia los jueces de amparo no concedían suspensiones contra, por ejemplo, la integración de una averiguación previa o contra las actuaciones que tenía que llevar a cabo el Ministerio Público para poder determinar si ejercía la acción penal o no. Y el argumento era que la sociedad, había un interés social para la integración de esas averiguaciones previas, para el ejercicio de las facultades, estoy hablando conforme al sistema anterior, por parte del Ministerio Público para integrar una averiguación previa, para investigar los delitos y finalmente determinar si consignaba o no ante un juez esa averiguación. Este fue, decía yo, el criterio y desde tal vez sexta época que se vino estableciendo. Pero con el paso del tiempo se vinieron haciendo algunas modalidades y entonces se dijo, a ver, esta es la regla general, pero hay casos en los que sí es procedente conceder suspensiones contra determinados actos de la investigación de los delitos.
Y, por ejemplo, cuando a alguna persona no le daban la oportunidad de intervenir en la averiguación previa que se estaba integrando en su contra, se dijo, bueno, aquí no voy a aplicar la regla general y entonces le voy a permitir, a través de una suspensión, a esta persona que pueda comparecer ante el Ministerio Público y eventualmente pues ofrecer los elementos que pueda tener para su defensa. Incluso también se mezclaban estos dos temas, el interés social en la investigación de los delitos y además el también interés social en que no se interrumpa el trámite de esa investigación o de esa averiguación previa. Y entonces, con posterioridad se dijo, bueno, sí puedo conceder suspensiones siempre y cuando el efecto de la suspensión sea que tú intervengas o que te reciban tal o cual prueba, pero eso no va a suspender el trámite de aquella averiguación previa. Lo único que va a hacer esa suspensión es que no pueda consignar el Ministerio Público ante el juez hasta que tome en cuenta o te dé la posibilidad de participar o de recibir los elementos probatorios que tú pretendes aportar. Lo que quiero decir con esto es que se vino flexibilizando aquella prohibición inicial de que no había suspensión contra la integración o la investigación de algún delito. Este precepto creo que retoma la idea original, ya claro con la perspectiva del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pero toma la idea original que se dijo, a ver, si es para investigación de delitos o integración de una averiguación, o ahora podríamos decir para una carpeta de investigación, no procede la suspensión. Y yo diría, y es lo que propone el proyecto con la interpretación conforme, a ver, por regla general no. ¿Por qué por regla general no? Por regla general no, porque la sociedad sigue interesada en que se investiguen los delitos, se recaben los elementos necesarios y finalmente se lleve ante una autoridad judicial esa investigación. Pero habrá casos, como nos lo vino demostrando las tesis posteriores, en que no podamos aplicar esa regla general. ¿Por qué? Pues porque en una ponderación entre la afectación al interés social y tal vez la afectación al interés particular de quien solicita la suspensión, en determinados casos deberá prevalecer la atención al interés personal del afectado. Por eso yo insisto en mi conclusión, lo que hace inválido este precepto es la prohibición tajante de que no pueden ser objeto de suspensión esos actos. Y aquí se ha mencionado para uno y otro sentido. A ver, pues es que si hablamos de privación de libertad, pues hay disposición expresa en la propia Ley de Amparo, en el 166, y también hay provisión expresa para abandonar algún lugar, pero pues hay muchas otras medidas cautelares e incluso técnicas de investigación que requieren autorización judicial, que, insisto, por regla general no deben ser suspendidas, pero en algunos casos ameritaría. Claro, la realidad nos rebasa y no podríamos aquí imaginar cuáles serían esos casos. Pero de todos modos, a mí me parece que la prohibición absoluta o la interpretación de que este precepto establece una prohibición tajante y absoluta de que en ningún caso va a ser objeto de suspensión estas técnicas de investigación y estas medidas cautelares, es lo que para mí la hace inconstitucional. La interpretación conforme lo que pretendía introducir es, a ver, no se interprete de manera tajante, que se interprete como regla general. Pero bueno, poniéndonos en la postura de quienes han sostenido la invalidez, ¿qué va a cambiar si este precepto desapareciera en cuanto a la actuación cotidiana que tengan los jueces de amparo enfrentando este tipo de situaciones? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta norma? Primero, tiene que ser una técnica de investigación o una medida cautelar que, según la propia Ley de Amparo, afecte a derechos sustantivos y tenga una ejecución irreparable. Si no hablamos de ese tipo de actos, entonces ya no estamos en un problema de suspensión, sino en uno previo que es de procedencia del amparo. Si no se trata de estos actos de imposible reparación,
ni siquiera procedería el amparo. Olvidémonos del tema de la suspensión. Bueno, entonces, estamos en la hipótesis de que se trata de actos de imposible reparación, para que, una vez siendo procedente el amparo, se enfrente la problemática de si deben suspenderse o no esos actos. Y en esa medida, cuando ese juez de amparo que reciba esa demanda respecto de una técnica de investigación o una medida cautelar advierta o más bien analice si debe o no, recuerden ustedes que estoy bajo la hipótesis de que este artículo ya no existiera, es decir, desapareciera del texto de la ley de amparo. ¿Qué haría ese juez? Pues lo primero es hacer la ponderación necesaria para decir, a ver, voy a interrumpir la investigación de un delito, voy a ir contra el interés social que existe para que se investiguen los delitos y se integre debidamente una carpeta de investigación. Si lo considero así, niego la suspensión. Y se acabó. Y entonces, aunque no lo diga el precepto, esos jueces, aplicando las reglas que también están en la propia ley de amparo, van a llegar a la misma conclusión: no puedo suspender estos actos porque hay interés social en que el Ministerio Público ejerza las facultades que tiene constitucionalmente asignadas para la investigación de los delitos. Si se trata, y aquí pues abonando también a lo que han dicho algunos compañeros que han sostenido la validez, si se trata de una prisión preventiva, pues va a aplicar el artículo 166 de la ley de amparo. En fin, yo creo que este agregado, y aquí retomo lo que señalaba la sesión anterior el ministro Pérez Dayán, ni siquiera la redacción está contextualizada, porque empieza con un asimismo, claro. Y además el precepto se ve que pues fue un añadido que tal vez no se ubicó en el lugar adecuado, porque si esta fracción o párrafo que se impugna si hubiera incluido en el siguiente párrafo como una de las hipótesis en donde se estima que se afecta el interés social, pues le aplicaría la última parte que leyó el ministro Saldívar, en donde se dice, bueno, esto es la regla general, pero podrá haber casos en donde sí pueda concederse la suspensión. Así es que yo aquí no quisiera parecer intransigente, pero yo voy por la validez del precepto con la propuesta interpretativa que yo traigo. Es decir, para mí el precepto es constitucional sí y solo si se interpreta en el sentido de que lo que establece es una regla general y no una prohibición absoluta y tajante aplicable a todos los casos. Si esta interpretación conforme, como ya nos dimos cuenta, no tiene la simpatía de la mayoría de este tribunal pleno, pues yo estoy más cerca de la postura de la invalidez, porque ese es mi presupuesto. Claro. La prohibición tajante sí me parece que afecta a el orden constitucional respectivo. En esa medida, pues digo, yo sostendría el proyecto, pero como advierto, según lo que ya se ha manifestado, que hay una mayoría por la invalidez, pues en ese caso yo me sumaría a esa mayoría, aunque previsiblemente no alcanzaría la votación calificada que se requiere para ese efecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. No cabe duda que el asunto está por demás interesante y bonito. Aquí yo coincido en todo lo que ha dicho el ministro Pardo. Mi única diferencia con él es que él dice es inconstitucional. Yo digo es constitucional con la interpretación que él le llama conforme y que yo le llamo sistemática. Pero yo coincido en todo lo que él ha dicho, Ahora, la propuesta del proyecto es validez con interpretación conforme. Yo sí podría transitar con la validez con la propuesta de interpretación conforme, en todo caso algún voto concurrente, pero yo sí podría transitar con eso. Ahora, algo que me dijo y lo dijo muy bien, desde la idea original del sistema anterior, efectivamente era esta misma
que no se interrumpan los procedimientos penales que se llevan en averiguación previa o con posterioridad. Esa fue la idea original. ¿Y qué pasó? Pues se fueron abriendo excepciones sin necesidad que se dijera que existía la excepción. ¿Por qué? Pues porque el operador jurídico, el juez de amparo, en el momento en que se presenta como acto reclamado un acto dentro de procedimiento de proceso o de juicio, lo que analiza primero es de imposible reparación o no, y luego ya se pondera si procede o no la suspensión. Pero eso lo diga o no lo diga la ley. Por eso empezó con esa serie de excepciones. ¿Y ahora qué sucede? Bueno, está exactamente lo mismo. El 107 dice, es objeto aquello que diga el legislador en los términos y condiciones. Bueno, pues hoy el legislador dijo esto no es objeto. Desde luego, coincido plenamente en que esto es motivo de análisis constitucional, desde luego. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que yo digo, el artículo no está solito en un mar el artículo es parte de un sistema, y cuando analizamos el sistema completo, pues llegamos a la conclusión de que sí se puede conceder la suspensión y que el juicio es procedente respecto de ciertos actos que se dan en estos procedimientos. Entonces, siendo así, bueno, pues yo lo único que diría, no cambió nada, ni antes ni ahora. La actuación del juez de amparo va a seguir siendo la misma, lo dijera o no lo dijera la ley. ¿Por qué? Porque siempre van a existir excepciones en las que el juez puede válidamente, fundando y motivando adecuadamente la procedencia del juicio y la procedencia de la suspensión. Ahora, si nos vamos si se va la mayoría por la invalidez, pues simplemente queda fuera y ya. Si la mayoría se va por una validez con interpretación, que la llamen como quieran, conforme o sistemática, a mí eso no me importa, creo que tendría un beneficio mayor. ¿Cuál sería el beneficio mayor? Que habría un asunto fallado por este pleno donde se le daría la interpretación correcta. Y eso es para mí lo válido para fin de armonizar el sistema penal actual con la ley de amparo, que bueno, finalmente creo que no hay ningún problema de armonización, pero se le daría una interpretación que en mi opinión sería la correcta y que habría un criterio de este pleno, un criterio que está estableciendo un camino a seguir, que para mí eso sería lo válido, porque como bien lo dijo el ministro Pardo, de una forma o de otra, de todas maneras la operación jurídica de los jueces de amparo va a ser el análisis de procedencia del juicio si la violación es irreparable. Y si es irreparable, pues es o no procedente la suspensión. Entonces, el camino es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? De que si se establece la interpretación, llámenle como quieran, si se establece la interpretación, hay un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que marca el camino. Y a mí eso es lo que me interesaría. Por eso digo, yo sí me uno a la interpretación, llámenla como quieran, pero se da una interpretación y en todo caso podría ser motivo de algún voto concurrente. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. ¿Verdad? Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Para honrar la adhesión que ha hecho la señora ministra a la interpretación. A mí lo que me preocupa, de todos modos me parece que de los que ya se han expresado hay una mayoría por la invalidez. Y a mí lo que me preocuparía si camináramos los que nos hemos manifestado por la validez con una interpretación, ya no la calificamos, no le ponemos calificativo, es que podamos coincidir en los argumentos o en los razonamientos de esa interpretación, porque a mí me parece que sí sería muy importante un pronunciamiento de este Tribunal Pleno, pero dejando muy claro cuál es la interpretación que debe darse a este precepto. En esa medida, insisto, y honrando la buena disposición de la señora ministra Luna, yo sostendría el proyecto en sus términos, con los ajustes que tendríamos que ver para llegar a un punto común de interpretación, independientemente que según mis cuentas creo que hay mayoría por la invalidez. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña. Nada más para justificar mi voto. Yo en lo particular no le encuentro una interpretación sistemática porque hay una serie de medidas cautelares y técnicas de ejecución que no quedarían comprendidas dentro del sistema.
de la suspensión. Ahora, ¿por qué yo estaría por la invalidez? Por las razones que expresó el ministro Pardo. Si quitamos ese artículo, entonces los jueces aplicarán ese párrafo del artículo, entonces los jueces aplicarán las reglas previstas para la suspensión. No va a haber una prohibición absoluta. Quitamos el párrafo porque es inválido y entonces serán los jueces con las propias normas ya previstas en el capítulo de suspensión penal y los correspondientes a solicitud de parte, que aplicarán ya las reglas de la suspensión como proceda, afecta a interés social, apariencia de buen derecho, tratándose de actos privativos de libertad, porque yo, como lo dije desde la primera ocasión, aún compartiendo todo el criterio, yo no le encuentro que esto pueda ser objeto de interpretación de ninguna forma, ni conforme ni sistemática. Y el que es el declarar la inconstitucionalidad y se expulse, se hace menos daño porque quedan las reglas para la suspensión como las manejan los jueces de distrito. Gracias, señor presidente. Señor ministro Cosío, por favor. Sí, para no autocalificarme de intransigente ni ser calificado por nadie como tal, yo también podría transitar en ese mismo sentido, señor presidente, que señaló el señor ministro Pardo. Me gustaría más la sistemática, pero en fin, ahí podríamos tratar de encontrar este modelo. Señor ministro en el mismo sentido, Laínez. En el mismo sentido que el ministro Cosío y la ministra Luna. Okay. Un 6.5 de todas formas. Pues si me permite, yo también quisiera mencionar que con las muy breves palabras de la señora ministra Luna y las muy extensas del ministro Pardo, he reflexionado sobre el tema y bueno, desde un principio no estaba yo alejado de esa interpretación, como dice la ministra, sin ponerle un adjetivo de conforme o de sistemática, pero yo creo que sí se puede considerando el régimen general que ha existido en la jurisprudencia de esta Suprema Corte desde hace muchísimos años, entender que hay una serie de restricciones para conceder la suspensión en el sentido de que se pueden considerar actos que pudieran no ser conveniente otorgar la suspensión para no interrumpir, como en este caso, la averiguación de los delitos. Sin embargo, si lo entendemos así se expresara en la tesis correspondiente para que los jueces lo entendieran de esa manera, yo estaría de acuerdo en que se pudiera salvar el precepto y por lo tanto en ese sentido podría estar con la validez. Recuerdo, como bien oí ahorita, no hay tesis de estos asuntos, pero finalmente en los párrafos correspondientes donde se haga el estudio se precise este alcance. De tal modo que votaré con el proyecto original del señor ministro Pardo. Señor ministro Medina Mora. Sin retirar ninguna de mis expresiones en la sesión previa, me parece que lo que es más útil, como lo ha planteado primero la ministra Luna, luego el ministro Cosío y después el ministro Laínez, y como la soledad no abona nada, en todo caso creo que es más útil en efecto que haya un criterio mayoritario que sea orientador, y en esa lógica puedo adherirme a esto. Solamente quiero decir que tenemos que mirar de manera diferente a los jueces de control. Yo puedo incluso estar muy de acuerdo con muchas de las expresiones que hizo el ministro Saldívar con respecto a la necesidad de darle a los jueces estas capacidades y esta potestad. Y solamente digo, los jueces de control también son jueces y su papel, precisamente en este nuevo sistema, es el de mirar la regularidad de todos los actos que están
sujetos a su decisión. Ciertamente todos los preparatorios antes de juicio, como son los que nos competen o los que competen a la norma impugnada. En esa lógica, señor presidente, me uno al punto que plantea el señor ministro ponente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Sí, precisamente lo que acaba de decir el ministro Medina Mora, yo hice mucho énfasis en mi intervención. Eso no quita que sean sujetos de juicio de amparo, salvo que hubiera una disposición constitucional expresa que lo prohibiera y consecuentemente de suspensión. Y yo creo que a veces las minorías se abonan y yo votaré por la invalidez. Gracias, presidente. Bien, vamos a tomar entonces la votación en relación con el proyecto original del señor ministro Pardo. Señor secretario, por favor, tome la votación. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Perdón, un momento, señor Es que el señor ministro Pardo dijo que él haría un esfuerzo para recoger varias interpretaciones, tratando de generar una interpretación sistemática como la que pidió la ministra Luna, etcétera. Entonces, es con un proyecto modificado, según entiendo, más que simplemente para saber la posición, y le agradezco, señor presidente. Y por lo tanto, le pregunto al señor ministro ponente si es un proyecto modificado o que se va a modificar. Sí, entiendo que no ha prosperado, no tiene la simpatía de la mayoría el tema de interpretación conforme. Entonces, tal vez la perspectiva sería que el precepto no resulta inválido, tomando en cuenta que debe interpretarse, recogiendo varios de los aspectos que aquí se han dicho y desde luego lo que yo he señalado en el proyecto. Lo que quitaríamos es el análisis inicial de invalidez o de inconstitucionalidad que genera la necesidad de la interpretación conforme, pero sí que quede claro que la interpretación adecuada de ese precepto sería que no debe ser una prohibición tajante y que, pues, desde luego, habrá casos en los que sí proceda la suspensión. Desde luego, además, pues estaría en la mejor disposición de circular una vez que esté terminado el engrose para recibir los comentarios. Gracias. Bueno, con esa propuesta vamos entonces a tomar la votación en ese sentido. Sí, señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Por la invalidez, por violar el principio de progresividad del artículo 1 constitucional. Con el proyecto modificado, reservando un voto concurrente para revisar el engrose. Gracias. Señor ministro Luna Ramos. También con el proyecto modificado. Señor ministro Frank González Salas. Por la invalidez y por el vuelco inesperado para mí de la mayoría que se va a formar, reservo mi derecho para presentar un voto, digamos, personal o de minoría, no se determina. En contra, por la invalidez y anuncio voto particular. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto con las modificaciones aceptadas. Señor ministro Piña Hernández. Aún reconociendo que a través de la discusión realmente lo que prevaleció es que no puede ser regla general y que por lo tanto no puede ser tajante, que es lo que va a subsistir al final, yo voy por la inconstitucionalidad, por la invalidez y haré voto particular. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto, con las modificaciones que ha gentilmente aceptado el ministro ponente. Señor ministro Lenis Potosí. Con el proyecto, con las modificaciones aceptadas por el ponente. Señor ministro Pérez Dayán. En contra, por la invalidez de la porción normativa por asistemática. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Por el proyecto ahora modificado y la validez. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, con reserva para, en su caso, formular voto concurrente del señor ministro Cosío Díaz. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena vota en contra con precisiones. El señor ministro Franco González Salas se reserva el derecho a formular voto particular o de minoría. Los señores ministros Saldívar, Lelo de la Rea y Piña Hernández anuncian voto particular.
Señor Ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Solamente para anunciar voto particular. Señor Ministro Franco. Yo dejé abierta la puerta para que fuera probablemente voto de minoría. Si el ministro don Arturo me acepta que sea voto de minoría, y por supuesto sí. Muy honrado, por supuesto que sí. Sí. Tome nota la Secretaría, señor Ministro Gutiérrez. Para unirme al voto de minoría. Muchas gracias. Muy bien. Señor Ministro Apiña. En el mismo sentido, previo lectura del voto minoritario. Sino para hacer voto del voto, pago concurrente del minoritario. Muy bien. Voto del voto. Muy bien. ¿Lo resolutivo, señor secretario? Sí, señor. Primero, es procedente, pero infundada la acción de inconstitucionalidad 62/2016. Segundo, se reconoce la validez del artículo 128, párrafo tercero en la porción normativa y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial de la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2017, bajo la interpretación que se precisa en el último considerando de esta sentencia. Y tercero, publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Con estos resolutivos, ¿están ustedes de acuerdo, señores ministros, en votación económica? De esta manera queda resuelto la acción de inconstitucionalidad 62/2016. Como ustedes pueden ver, el siguiente asunto, que es también de un tema muy importante, interesante, que hace el planteamiento del señor ministro Saldívar, les pido que lo dejemos para la próxima sesión, a la que los convoco, que será el próximo lunes, en este recinto a la hora acostumbrada. Anuncio de una vez que se presidirá el señor ministro Cosío, ya que asistiré a un evento previamente agendado. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno resuelve esta acción de inconstitucionalidad número 62/2016, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se realizó el estudio del artículo 128 en el párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una votación mayoritaria de 6 votos, determinó la validez de este párrafo tercero del artículo 128 de la Ley de Amparo. Ese es el resolutivo y el planteamiento que se vincula precisamente con lo que se establecerá en la resolución correspondiente en la interpretación que debe realizarse de este párrafo tercero, una situación donde la prohibición, la limitante no es tajante en términos de lo que establece este párrafo tercero del artículo 128. El resultado precisamente del debate apunta a esto, que es la consideración de que existirá en su momento la posibilidad de establecer la suspensión correspondiente respecto de estos ámbitos, que son dos fundamentalmente en el estudio que estableció el Pleno. 1, la ejecución de las técnicas de investigación, y 2, las medidas cautelares. Estas eran precisamente las situaciones de salvedad y limitantes para establecer la suspensión en estos casos. Eso planteaba el artículo 128 en el párrafo tercero, y la resolución que da el Pleno es una situación de interpretación, la validez correspondiente con la interpretación que debe darse a este párrafo tercero del artículo 128 en términos del debate que se estableció en estas sesiones ordinarias del Tribunal Constitucional de nuestro país, y lo que se establecerá en las tesis correspondientes que emanen de la resolución de este asunto, de esta acción de inconstitucionalidad número 62/2016, con la interpretación que se realiza en función de lo que establece el artículo 107, fracción décima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También elementos diversos que en su momento afloraron en el debate en función de la revisión de artículos como el 16, 17, 19, 20, 21 de la Constitución Política Federal. También lo que en su momento se analizó a partir de diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales como puntos importantes también en la resolución que se ha planteado en este asunto en estas sesiones ordinarias. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja.
invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento, acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias. Los conceptos del mundo jurídico desde distintos enfoques, sus raíces etimológicas y la relación que tienen con las artes y las ciencias en La Palabra Justa. Hoy tenemos, por cierto, una palabra que es la palabra proceso. Ya hemos hablado alguna vez de juicio, de tribunal, de testigos, pero el proceso es una cosa distinta al juicio, como trataremos de probar en este programa. La idea general de proceso en el latín clásico es la idea de progresión, de avance, de algo que transcurre en el tiempo. Pero déjame decirte una frase que tengo, una que no les va a gustar a ustedes, yo creo. Porque es un anónimo que circula por ahí que dice que entre más numerosos los abogados, más largo el proceso. Entre más numerosos los médicos, más corto el proceso. ¿No? Con cierto humor. Jueves, 20 horas. El canal judicial promueve la transparencia y la cultura de la legalidad. Sigue las transmisiones en vivo de las sesiones del Pleno de la Suprema